Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bueno, esperemos hasta las 8:05. Buenos días. Buenos días, mientras ingresan la gran mayoría. Recording in progress. Bueno, buenos días nuevamente a todos. ¿Cómo están?
Buenos días, bien, sí, señora. Bueno, me alegro, chicos. Voy mientras también van ingresando. Buenos días, profe. Vamos a llamar lista. Muy buenos días. Entonces, tenemos Acosta, Rojas, Edil Ronaldo, Amaya Soto, Lady Carolina, Arisa Alba, Leonardo Fabio, Barbosa Acero, Carol Dayana, Varón Ángela Inés, Bautista Suárez, Claudia Raquel. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Casas Buitrago, Ingrid Tatiana. Contreras Rivera, Carol Dayana. Contreras Rivera, Robert. Cotrino Salas, Aquí, presente. Robert. Muy buenos días, profesora presente. Buenos días. Ronaldo, ¿está también? Sí. Sí, señora. Vale. Espinosa Becerra, María Fernanda. Espinosa Sandoval, Gisette Caterín. Espinosa Molina, David Camilo. Fonseca Ramírez, Jamie Lorena. Fonseca Suárez, Camilo Andrés. Garzón Avellaneda, Sami. López Rodríguez, William Eduardo. López Villabón, Joana. Presente, profe. Eduardo. Buenos días, presente, profe. Vale. Maecha Villarraga, Angie, Caterín. Presente. Martínez Flores, Eduardo Enrique. Martínez Telles, presente. Enrique. Perfecto. Martínez Telles, Daniela Alejandra. Mejía, Presente, profe. vale. Mejía Duarte, Steven. Mora Buenos días, profe, presente. Sí. Mora Alfonso, Astrid Lorena. Mora Alfonso, Juan Andrés. Mora Vargas, Ángela Rocío. Nova Salazar, Carol Dinet. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Ortiz Molina, Andrés Santiago. Ortiz Suárez, Marolín Alexandra. Buenos días, profe. Buenos días. Pachón Rodríguez, Jamie Yurani. Buenos días, profe presente. Buenos días. Penagos Poveda, Juan Carlos. Buenos días, profe presente. Buenos días. Reyes Ruiz, Jessica Paola. Buenos días, profesora presente. Buenos días. Riaño Martínez, Tatiana. Ruiz Díaz, Laura Geraldine. Sánchez Rodríguez, Julián Albeiro. Sandoval Pacheco, Alexi. Soto Quintero, Elba Leonor. Vargas Montañez, Lady Joana. Presente, buenos días. Buenos días. Y Vergara Rodríguez, María Natalia. ¿Alguien me Buenos días, profe presente. Nadie. ¿Alguien me hizo falta? Sí, profe, buenos Borges días. Gómez. ¿Quién? Gómez. Profe, yo entré tardecito, qué pena. Amaya Soto, Lady Carolina.
Listo, perfecto. ¿Alguien más? Borges Gómez. Borges Gómez Angie. Perfecto. ¿Alguien más? Espinosa Sandoval, profe. Espinosa Sandoval Caterina. Ujú. ¿Quién más? Acosta Rojas. Costa Rojas Ronaldo. Bien. ¿Listos? ¿Alguien más? Señora, no escuché. Casas Buitrago. Ujú. ¿Quién más? ¿Listos? Bueno, entonces, chicos, el día de ayer pues vencía su actividad eh, número 1. Espero pues que la gran mayoría o todos la hayan presentado. Si se dieron cuenta, pues siempre se amplió varias veces en diferentes oportunidades de plazo. Ya hasta ayer sí fue el último, y esto se dio porque algunos de ustedes o algunos pues de otros también, de otros CREAD, entraron hace poco, por lo que son de primer semestre, no tenían inscrita el aula o los cursos, y faltaban pues digamos que diferentes personas pues por presentar la actividad en vista de de esos inconvenientes. Aquí a grosso modo el curso son 40 estudiantes, sí, y de los 40 enviaron 29, bueno, un poquito más de la mitad. Entonces, eh, pues yo creo que alrededor de esta semana, esa es mi tarea, irles revisando. Yo me imagino que, bueno, espero que si alguno se hizo en grupo, pues recuerden que lo hayan enviado de manera individual, también pues para obtener la misma calificación. Entonces, en esta semana mi tarea es ponerme a revisar todas estas todos sus trabajos, y les daré pues su retroalimentación correspondiente en estos días, en esta semanita. Más o menos voy revisando esto. ¿Listos? Ahora sí pasamos, pues ya como ustedes se darán cuenta, espero que ya les hayan activado también su unidad 2. Me imagino que a todos ya nos despliega. Y acá ya comparto pantalla con ustedes. Y vamos pues a tocar y hablar de la temática sobre las habilidades comunicativas y específicamente lectura y escritura. Como nuestra asignatura se llama competencias comunicativas y de estudio, pues una, digamos que fundamental y parte dentro del proceso comunicativo es la lectura y la escritura. El lenguaje y el lenguaje de señas y la parte oral no es lo único con lo que nosotros nos comunicamos, ¿no? Nosotros nos comunicamos. La lectura es una comunicación, ¿cierto? Las personas que leen, las personas que abren un libro, una revista, así sea de chismes, lo que sea, la lectura que sea, es un medio para comunicarnos porque estamos transcribiendo sentimientos, estamos transcribiendo emociones, estamos transcribiendo algo que queremos contar, ¿cierto? Entonces la lectura es un medio comunicativo y lo mismo pues la escritura, ¿cierto? A veces está como el dilema que es importante leer, aprender primero a leer o aprender a escribir, o aprender a escribir y después aprender a leer, ¿sí? Entonces, pienso que es un proceso, digamos que alterno. El que escribe tiene que ir empezando a leer y el que lee también tiene que empezando a escribir, porque si no, pues, digamos que cómo se comunica. Entonces, cuando estamos pequeñitos, siempre el proceso lectoescritor es lo primero que a nosotros nos empiezan a explicar o a empezar a adquirir esa habilidad, ¿cierto? A entrenarnos desde los tal vez 4 o 5 añitos. Ya vemos que los niños nos empiezan
a educar y entrenar en los hábitos de lectura y de escritura, ¿cierto? Identificando nuestro, digamos que, vocabulario y em, abecedario y las vocales, ¿cierto? Que son propias de nuestro alfabeto, de nuestra lengua española. Obviamente que en cada país y en cada idioma, pues se les va a explicar a los niños de acuerdo a su ambiente, ¿sí? Entonces estas herramientas son tan importantes porque son los primeros, digamos que pincelajos que nosotros tenemos para podernos aprender a comunicar con el medio exterior, leyendo y escribiendo, ¿sí? De la lectura nosotros también nos volvemos críticos, nos volvemos observadores, nos damos cuenta cuando es una lectura de pronto de carácter informativo, una lectura donde de pronto saquemos provecho de ahí. Nos estamos, digamos, las lecturas de tipo informativas pueden ser los periódicos de tipo informativa, pueden ser de pronto un ensayo, ¿sí? Una postura, porque nos están informando algo. Y ya las de tipo recreativa pueden ser las revistas de pronto que nosotros leamos de chismes, de farándula, revistas de pronto o lecturas, digamos que de buscar, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Anécdotas, de buscar de pronto lecturas de pasatiempos, donde por ejemplo nosotros hacemos un crucigrama y todo eso. Esas son más recreativas y que también pues son importantes también en nuestro proceso lectoescritor, ¿sí? Eh, sí, ya llamé lista, ahorita te coloco, ¿sabes? Bueno, y la parte de la escritura, pues también es un proceso importantísimo porque con ellos no es solo sentarnos en un cuaderno a escribir, ¿cierto? Sino también informar a través de una carta. Nosotros podemos hacer una novela, podemos hacer el periódico, sí, son herramientas que necesitamos y que debemos utilizar con unos códigos, ¿sí? Esos códigos deben quedar muy claros en la lectura. ¿Qué tipos de códigos? Por ejemplo, los signos de puntuación, porque con los signos de puntuación nosotros hacemos nuestras diferentes pausas y queremos transmitir algo. Si yo dentro de mi escritura voy a hacer un ensayo, por ejemplo, un resumen, y no hay un punto, no hay una coma, no hay algo, va a hacer que el lector se esfuerce mucho más y que obviamente ni él, ni de pronto si está leyendo para otros, vayan a comprender, porque va a ser una lectura que no tiene ningún signo donde el lector pueda hacer sus diferentes pausas para poder darles a entender o él entender lo que está leyendo. ¿Mm? Bueno, entonces en medio de este proceso, ustedes tienen sus recursos de aprendizaje. Como siempre está una guía estructurada y está, digamos que, viene todos los componentes que ustedes necesitan. Creo que la están mirando, entonces dice habilidades comunicativas, lectura y escritura. Entonces tienen acá el contenido que vamos a observar durante esta unidad. Entonces la lectura, la interpretación y el análisis de textos, la comprensión lectora y los tipos de textos, herramientas de la comunicación escrita, el proceso de la escritura y bibliografía donde están los recursos, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a la parte de el recurso de aprendizaje. También tienen otro tipo de lecturas complementarias y digamos que esta también es un artículo donde les enseñan estrategias y habilidades o tips para nosotros empezar a mejorar nuestra parte lectora y nuestra parte escrita. Tienen un video donde les habla sobre los tipos de texto que hay, las diferentes formas para leer, cómo elaborar un ensayo. Entonces acá hay un video donde también pues les muestran unos tips. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre esto y sin embargo pues tienen también este video para que ustedes lo puedan observar. Y obviamente tenemos la actividad de la unidad 2. Entonces, pues de una vez, aprovechando el tiempo, la paso a explicar lo que debemos hacer. Bueno, estamos viendo la guía de la actividad. ¿Me confirman, por favor, si me están viendo? Sí, señora.
Va, Señora. Sí, señora. Señora. perfecto. Entonces acá tenemos, la guía nos dice habilidades comunicativas, competencia a desarrollar, habilidades comunicativas de lectura y escritura por medio del análisis de distintos tipos de texto. Como resultado que nosotros queremos pues que los estudiantes aprendan de esto son desarrollos y habilidades comunicativas de lectura y escritura por medio del análisis de distintos tipos de texto y necesitamos pues la actividad que es un proceso de lectura e interpretación de conceptos básicos de habilidades comunicativas, de escrituras y de ensayo. Van a tener pues como evidencia de este resultado hacer un taller didáctico, un cuadro de conceptos y un ensayo. Entonces, ¿qué debemos empezar a hacer? Dice indicaciones generales. La entrega de la actividad debe cumplir con los siguientes parámetros. Entonces tenemos portada, lo mismo, todo bajo las normas APA, introducción, desarrollo de la actividad, conclusiones y referencias. Lo anterior, respetando márgenes, tipo de letra, interlineado, alineación de textos, citas y referencias según normas APA, séptima edición, y respetar los derechos de autor. Aquí quiero hacer un paréntesis, chicos. Yo ya les expliqué a ustedes, o ya hicimos un ejercicio con normas APA. Es que con tantos cursos ya se me perdió, si no me acuerdo si ya con ustedes lo hicimos o no. No, profe. Vale, entonces enseguida de que explique, porque sí me parece súper importante empezar a resaltar esto, vamos a hacer un ejercicio con, por lo menos para que ustedes sepan cómo se referencia, cómo se cita, que eso pues ya se debió hacer en el trabajo pasado, pero pues para que algunos de pronto, digamos, en la actividad primera, pues obvio que también vamos a revisar la parte de normas APA, por lo menos el intento, ¿cierto? Que ustedes lo hayan hecho bien o que por lo menos hayan tratado de hacerlo. Ya a partir de esta dos vamos a ser cada vez más exigentes con el proceso de las normas APA, ¿sí? Digamos que la uno, yo que valoro de APA que hayan hecho el intento mal o bien, pero que lo hayan hecho, ¿cierto? Ojalá que bien. Pero si esto no hicieron nada, pues ahí sí pues vamos a tener inconvenientes. Entonces por eso quisiera también ahorita enseguida de esto hacer ese ejercicio para que ustedes por lo menos tengan la seguridad de cómo se cita y se referencia en normas APA. Bueno, ahora sí pasamos acá como tal a la actividad. Entonces, la primera actividad nos dice, de acuerdo con la lectura de la unidad 1, lectura y escritura, es relevante conocer y aplicar conceptos básicos en el proceso de habilidades comunicativas. Diligencie los siguientes cuadros de concepto con la información indicada. Entonces nos dice, relacione el aporte de un autor determinado y escriba con sus propias palabras lo que comprendió. Entonces, este autor puede ser que ustedes lo saquen del material que está en la plataforma o que ustedes busquen otra información y obviamente pues la citen acá. Entonces, ustedes van a definir qué es una lectura literal. Lectura literal y aquí pues el aporte del autor utilizando las normas APA. Aporte personal, o sea, lo que ustedes entienden a raíz de esto, ¿cierto? Por eso es importante la parte de las citas y las referencias, porque una cosa es lo que piensan o está, digamos, que avalado por un autor, y otra cosa es lo que yo entiendo, ¿cierto? Mi aporte personal, que obviamente no lleva citas ni nada, y vamos a hacer un ejemplo de cómo vendría siendo esta lectura literal, ¿cierto? Entonces van a colocar. De la misma manera acá, lectura inferencial, lectura crítica, lectura propositiva. Entonces, esta es la primera parte. Después viene en el siguiente cuadro, relacione la definición y conceptos de los siguientes tipos de texto. Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de texto: descriptivo, argumentativo, explicativo, instructivo, expositivo, científico, publicitario, periodístico, narrativo. Van a colocarle lo mismo, definición según algún autor, entonces ustedes lo utilizan haciendo uso de las normas APA y su aporte personal. Viene para
Parte 3, de acuerdo con el tema herramientas de la comunicación escrita, consulte, lea y defina con sus propias palabras. Entonces, ensayo, que es un blog, que son las cartas. Acá dice con sus propias palabras. Eso quiere decir que no necesitan, pues sí requieren de pronto de consultar y verificar, pero dice que con sus propias palabras. Finalmente, pues van a colocar con sus argumentos personales, después de hacer una consulta, ¿cierto? Que es un ensayo, o sea, no requieren de citas. Cartas, artículos, reseñas, resumen y toma de apuntes. Y viene pues ya la actividad central, que es poner en práctica, ¿cierto? Todo lo que hemos consultado. Entonces nos dice, para realizar la siguiente actividad, usted debe realizar la lectura, investigación e interpretación acerca de las habilidades comunicativas. ¿Esto dónde está? Pues en plataforma, ¿no? Redacte mi primer ensayo, máximo 2 páginas, tamaño carta. Máximo, ¿no? Máximo. Si quieren mínimo, pues también lo pueden mínimo, pues una. Tenga en cuenta los siguientes 10 pasos, tenga en cuenta los siguientes 10 pasos y el documento PDF titulado para que ensayes. Todo esto está en plataforma. Entonces, ¿qué pasos van a tener en cuenta? Primero, es necesario delimitar el tema que ustedes vayan a abordar. En este punto es posible que establezcas una hipótesis, tesis o idea principal, ¿cierto? También puedes establecer más de una hipótesis secundaria. Bueno, esto ahorita lo vamos a trabajar un poco más desglosado al explicarles qué es un ensayo. Segundo, investigación. Deberás escoger los autores que serán el sustento teórico de tu hipótesis. Es importante que sepas que no es necesario que la hipótesis se confirme o no. Digamos que en investigación ustedes dirán que es una hipótesis. La hipótesis es la posible respuesta a un problema de investigación o a un punto o a un interrogante. Entonces, por eso es que acá dice que no es necesario que la hipótesis se confirme. Digamos, ustedes su ensayo van a hablar sobre el conflicto armado de pronto en Colombia. Y su hipótesis es que básicamente el conflicto se lleva por intereses. Una de las características más importantes es que el conflicto se da por las disputas de poderes políticos, ¿cierto? Puede ser una de las hipótesis. Pero resulta que ustedes están leyendo y están desarrollando su ensayo y resulta que es todo lo contrario, que la política no tiene nada que ver ahí, que la política al contrario está ayudando a minimizar el conflicto, ¿sí? Eso me lo estoy inventando yo. Puede ser que eso resulte, o como puede ser que no, como puede ser que ustedes confirman y digan, sí, definitivamente la política es una de las características principales y primordiales en el conflicto en Colombia, porque existe corrupción y al haber corrupción existen corrientes eh, donde se desatañe violencia o inciten a la población a hacer actos de pronto eh, ilegales, ¿sí? Eso puede resultar tanto que lo confirmen como que no. Y de la misma manera también al finalizar el ensayo van a dejar la misma hipótesis abierta, ¿cierto? De modo que esta hipótesis sirva como aporte para otros ensayos. Entonces la idea es que ustedes dejen como interrogante de que se siga buscando o que, digamos, finalicen su ensayo diciendo es importante seguir consultando sobre esta temática en vista de que, no sé, el 80% de las investigaciones mencionan que en Colombia la corrupción y las corrientes políticas desencadenan actos violentos. Entonces, dejan abierta una ventana, una posibilidad, ¿cierto? Para que otros, de pronto, personas que quieran trabajar sobre eso, ya ustedes les dejan como una guía, una idea para que se siga consultando sobre la misma información. ¿Mm? Como tercero, analizar la información. Una vez que hayas logrado recabar la información que utilizarás y logres hacer un resumen del mismo,
puedes comenzar a analizar la misma en relación con la hipótesis. Elaboración de la tesis, la investigación y puesta en relación de la misma, junto con la hipótesis te llevará a elaborar pues la tesis, ¿sí? O el planteamiento que ustedes quieren. Van a hacer un primer borrador, como siempre, cada proceso de escritura es importante hacerle, digamos que, una primera redacción. En este punto es importante poder volcar tus ideas y variables en un borrador. Esto te ayudará a ordenar la escritura interna del ensayo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan haciendo el borrador, siempre yo les digo, coloquen las ideas que a ustedes les salga, lo primerito, así no quede bien redactado, así ustedes sientan que suena feo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer el proceso de escritura, hacemos dos ejercicios a la vez, ¿cierto? Coherencia y cohesión. Y puede ser que alguno de los dos no nos salga al tiempo. Entonces la idea la podemos plasmar como quiera. Lo importante es no perder la idea, porque a veces cuando nosotros queremos hacer coherencia y cohesión al mismo tiempo, no hacemos ni lo uno ni lo otro porque se nos olvida la idea que queremos plasmar. Entonces cuando ya vayamos a hacer, ¿qué era lo que yo iba a escribir? Se me olvidó, ¿cierto? Entonces es preferible hacer y construir el ensayo, por eso hice un primer borrador, así a como quede, no importa que no hayan conectores, no importa que quede mal redactado, y para allá, después, y ya cuando yo tenga mis ideas claras, empezarles pues a dar una idea, ¿cierto? Empezarles a dar coherencia, empezarles a dar cohesión. ¿Listo? Porque pues esto nos va a ayudar siempre a que ordenar pues nuestra estructura interna del ensayo. Como sexto, utilizar párrafos, ¿no? A medida que avances el escrito o el borrador, es importante que establezcas la lectura de los párrafos. Recuerda que cada párrafo debe abordar un aspecto en particular y todos deben relacionarse a la conclusión que deberás plasmar en el otro párrafo. Lo que yo les estaba diciendo al comienzo, es importante utilizar signos de puntuación, entre esos está el punto aparte, ¿cierto? Si ustedes van a desplegar un documento y no ven un punto todo derechito, pues va a ser muy denso y va a ser muy agotador, ¿cierto? Entonces, cada párrafo debe abordar un aspecto en particular y todos deben relacionarse. ¿Cómo se relacionan? Utilizando conectores. Si yo ya quiero hablar de otra idea diferente, entonces utilizo algo como punto aparte, comienzo el otro y digo, para comenzar o hablando de otra cosa, eh, em, o si quiero relacionarlo con lo anterior, continuando con lo anterior o explicando mejor la idea, ¿sí? Utilizar conectores para que no dejen tampoco todo suelto, ¿sí? O pueden colocar el siguiente... el siguiente punto se abordará aspectos relacionados con de pronto la guerra o la violencia en Colombia, ¿sí? Algo pues que me dé, que no voy a hablar de lo mismo anteriormente, pero que sí me dé continuidad y que no quede desconectada una idea a la otra. ¿M? Ustedes en internet pueden colocar y buscar uso de conectores, por ejemplo, y les sale un listado infinito de conectores que ustedes pueden utilizar para que sus ideas queden conectadas. ¿M? Bueno, y finalmente la conclusión. Este es el párrafo que nos acerca a la postura del autor del ensayo en relación con el tema planteado al inicio. En otras palabras, es el párrafo que va a afirmar, ¿cierto? O refuta o deja abierta la hipótesis, lo que hablábamos por acá, o tesis que has planteado al inicio. La lectura objetiva. Haz una lectura objetiva. Para ello puedes, digamos que hasta aquí, pues ya finalizaríamos todo lo que tiene que ver con el ensayo. Aquí ya en adelante, pues lo que vamos a hacer es ya más de revisión, ya es más como de cambiarle una cosita que me suena mal acá, de pronto la pongo arriba, la quito, la pongo, ¿sí? Entonces aquí nuestra lectura objetiva, haz una lectura objetiva. Y para ello puedes leer tú mismo el ensayo o bien mostrárselo a otra persona para que ella pueda percibir si faltan algunos aspectos presentados sin explicación o bien si la redacción es clara y la conclusión es comprensible. Entonces, esto me parece súper importante cuando vamos a hacer cualquier tipo de lectura, ¿sí? de escrito.
Una cosa es lo que entiendo yo porque yo lo hice, ¿cierto? Y otra cosa es lo que puedan comprender los demás. Entonces, yo pienso que aquí los dos pasos son importantes. Uno, al leerlo yo mismo, decir, bueno, si me parece bien o no, debo ajustarlo, chan, chan, chan. Y obvio también me parece importante mostrárselo a alguien, ¿cierto? A alguien de mi mismo nivel, ¿cierto? Porque no decirlo, se lo voy a leer de pronto a mi hijo de 2 años, que tal vez de pronto no entienda, así, algunos aspectos, según lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Si es un cuento infantil, pues sí. Sí, entonces mostrárselo a alguien que obviamente esté a mi nivel o mejor, ¿cierto? Y pueda darme de pronto su punto de vista y diga, definitivamente no te entendí nada o no sé qué quisiste de pronto decir acá, o al contrario, lo que yo entendí fue esto, esto y esto. Y si les dicen eso, pues, y que ustedes, digamos, que confirman lo que quieren dar a entender, pues perfecto, les quedó muy bien. Si la persona, ustedes ven que dudan o que entienden algo totalmente diferente a lo que ustedes querían dar a demostrar, entonces quiere decir que tienen problemas de redacción y hay que volverlo otra vez a pulir un poquito. ¿M? Y finalmente, pues ya la revisión final. Es importante que revisen la ortografía, ¿cierto? Gramática y el texto que hayas empleado. Chicos, por favor, porque hay veces que inclusive el mismo computador nos hace la autocorrección y nos subraya ahí en rojito lo que está mal. Y yo no sé por qué persistimos y reinsistimos y no lo arreglamos. Y así envían los trabajos. Uno dice, pero si el mismo computador acá se lo está seleccionando que está mal. ¿Sí? Entonces, yo no sé si es porque se les olvida, les da pereza o simplemente se les pasa, ¿sí? Entonces, es importante siempre revisar la ortografía, la gramática y el texto que hayas empleado. Recuerda que todo ensayo argumentativo debe usar un tipo de redacción formal, pero en primera persona, tanto del singular como del plural. Así puedes escribir frases como, considerando oportuno mencionar que, todo esto es en primera persona. Luego de esta información percibimos que, creo oportuno decir que, ¿sí? Porque estamos hablando, digamos, estamos dando, digamos que aspectos y argumentos desde nuestra perspectiva. Entonces el texto debe estar en primera persona. ¿Listo? Finalizamos, percibimos eso. Recuerde colocar un título creativo al ensayo. Yo pienso, por eso se dejó de última, es porque a veces nosotros tenemos primero el título al comienzo y resulta que el título no tiene nada que ver con lo que estamos escribiendo. Entonces siempre se sugiere dejar el título de última. Cuando ustedes ya hayan leído, recontraleído, hecho su trabajo y mirado una y mil veces más, entonces ustedes ya le pueden dar un título, ¿cierto? Ese título debe ser creativo, ese título lo deben colocar y redactar ustedes, no debe ser copiado de ningún otro lado. Ese título debe dar la idea principal, como si fuera un objetivo del texto, ¿sí? Porque si el título no tiene relación, estamos hablando de la violencia en Colombia y colocan, no sé, la violencia en África, entonces pues sí, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es clara la guía? Sí, profe. Sí, señora. Perfecto. Entonces, lo que sí no sé es para cuándo está. Está para el 20 de marzo. Lunes 20 de marzo, o sea, tenemos 20 días aproximadamente. Bien, 16. 16 días, 15 horas para poder realizar el trabajo. ¿Listos? Entonces, pues la idea es que lo vayan haciendo poco a poco y desde ya que se planteó. Entonces, como quedó clara la guía, quiero de verdad hacerles un ajuste, ya que no les he dicho acerca de las normas APA, porque me parece fundamental. Pues no, si no nos alcanza el tiempo para explicar la parte del ensayo y qué es un ensayo, lo podemos hacer la próxima sesión, creo que la siguiente semana, ¿cierto? Que nosotros tenemos clase el martes, no me acuerdo, bueno, el día que tengamos nuestra clase, explicamos un poquito más sobre la parte de las temáticas para no correr, ¿sí? Porque es que no me gusta sentirme así como corriendo rápido y sí me parece también importante tocar el tema de las normas APA y también pues hacerles una pequeña explicación de la parte de ensayo.
Entonces, voy a hacerles un ejercicio acá sobre la parte, me centro, citas y referencias. Para ustedes, ¿qué son las citas? Y según lo que ya trabajaron en el trabajo anterior, ¿qué vendrían siendo las citas? Los escucho. Las citas hablando pues del cuerpo del trabajo, ¿no? Hablando de un texto, no las citas de encontrarnos con algo. Como el total del tema, profe, digamos, va el nombre del autor, el tema y ahí sí pues el enlace, ¿no? Las citas, bueno, sí, más o menos. ¿Alguien más? Acá en el chat dice, El nombre, las fechas, si hay de algún libro o algún tomo, también se pone y pues ahí sí el enlace. ok, bueno, También va el año, o sea, va el año, el nombre del autor y ahí sí el enlace. perfecto. Bueno, yo creo que lo que ustedes me están hablando no son de las citas, sino de las referencias, que siempre me pongo las palabras, referencias bibliográficas, ¿sí? Eso de que le colocamos el enlace, de que le colocamos el año, que le colocamos, sí, eso también va dentro de las normas APA, pero ustedes se refieren son a las referencias, que es el producto final, la última hoja que yo coloco acá. Las citas, cuando hablamos de cita, hacemos alusión a todo el bagaje teórico que yo consulté en mi escrito o en mi trabajo, pero que lo estoy mencionando dentro del cuerpo del trabajo, ¿sí? Dentro, en el mismo momento. Es decir, yo estoy hablando sobre la educación a distancia y que la educación a distancia es una formación muy importante para los estudiantes, sobre todo en esta nueva generación. Bueno, eso lo estoy diciendo yo. Según Martínez 2022, nos informa que la educación o manifiesta que la educación a distancia es una educación formal y que es novedosa, sobre todo en esta última época por las tecnologías, bla, 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 bla. ¿Sí? Eso lo está diciendo un autor, ¿sí? Y lo estoy conectando en donde, en mi cuerpo del trabajo, ¿sí? Con toda la teoría. Entonces, ¿cómo se pondría la cita? ¿Ustedes cómo colocaron su cita? A ver, no he visto sus trabajos, pero más o menos, ¿cómo colocaría? Por decir algo, espere de una vez hacemos este ejercicio con lo que está acá. Voy a copiar esto, voy a copiar algo que está acá. Ustedes me dicen, ¿cómo cito esto? Esto lo acabé de copiar de algún lugar. Coloquen ustedes, digamos que el autor digamos que el autor es Pedro Fernández. ¿Cómo colocaría yo a Pedro Fernández ahí? Esto lo dijo Pedro Fernández. Entonces, ¿cómo coloco? Primero habría que ponerlo entre comillas. Bueno, perfecto. Entonces, esto lo coloco. ¿En dónde? ¿Desde todo o qué? ¿Sí? Desde aquí hasta el final. Pues si todo fue eso lo que dijo el autor, entonces sí. Y al final se pone entre paréntesis el nombre del autor y el número de las páginas. Listo. Entonces, aquí pongo entre paréntesis, ¿qué me dijiste? El nombre del autor. O sea, ¿qué Sí, coloco? Si es Pedro Fernández. Ah, el año y el nombre del autor, o sea, dónde fue tomada la cita como tal, ¿no, profe? Entonces, El apellido. Sí, el apellido, perdón. ¿quién da más? ¿Quién da menos? Entonces, si es Pedro Fernández, ¿qué coloco? Ya abrí paréntesis. Entonces, ¿qué coloco? Fernández Pedro. Entonces pongo Fernández Pedro. Página, Ustedes me dicen, señor, ahí se pone lo de la página, de dónde a dónde fue tomada o de la qué página fue tomada. página, así o coloco página, como ustedes colocan. No, solamente PG, ¿no, profe?
PG. Bueno, yo estoy acá colocando lo que ustedes me dicen. PG, bueno, me la invento. Digamos que fue de la 20 a la 22. Listos. ¿Qué más? ¿Estuvo o me falta algo más? Y también se podría como del libro o de qué reseña se sacó. No, no te entiendo. O sea, colocar qué. Creo que mi compañera quiere decir como tomado el libro tal y tal. Bueno, eso también podría ser, pero eso es en la referencia bibliográfica. Estamos en la cita. En eso también se podría poner el año, ¿no, profe? Sí, profe, iría como el año. ¿En dónde lo coloco? Pues es que Iría, casi siempre creo que es al comienzo a veces. no, después del apellido. O sea, Fernández, Ah, Pedro. bueno, pues digamos, si nos guiamos como en la guía que tenemos de lo que leemos, está el apellido, el año y la página, creo. Muy bien. Entonces sí está leyendo. Pues ya les iba a decir. Entonces, chicos, normas APA. Esto quería saberlo más o menos para saber ustedes cómo están presentando y qué errores veo acá. ¿Sí? Entonces, la cita, cuando yo lo copio de manera literal, ¿cierto? Control C, control V, existen varias formas de citar. Bien sea como acá nos estaba diciendo nuestro compañero que yo colocara esto en comillas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo dijo Fernández, ¿cierto? Pero si yo voy a hacer uso de comillas, la cita no vendría al final. ¿Por qué no vendría al final? Porque si la cita viniera aquí al final como la estamos planteando, no necesitamos de las comillas, porque se entiende que todo lo anterior, si yo hago esto, digamos, ahorita la arreglo bien como debe ser la cita, pero como por ir paso a paso. Si yo dejo esto así, como está, quiere decir que Fernández dijo todo lo que está de aquí a aquí, ¿cierto? Esto lo dijo Fernández, punto, y acá se supone que yo sigo hablando, entonces estamos hablando acá de los textos, entonces o puedo poner acá según lo anterior, los diferentes tipos de texto, bla, 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 esto lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Entonces, vamos a dar a entender que de este punto en adelante, atrás, perdón, de aquí para atrás, lo dijo Fernando. Y de aquí adelante, pues lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Entonces no es necesario colocarle comillas cuando vamos a citar de esta manera. Cuando lo vamos a citar al comienzo, es decir, Fernández, ¿cierto? Fernández, lo que ustedes estaban diciendo acá, 2000, por ejemplo, 21, menciona que ahí sí va desde donde está tal cual, el reconocimiento, aquí sí vendrían las comillas hasta lo que copié, o sea, hasta acá. Entonces aquí vendría, de aquí hasta aquí vendrían las comillas, ¿cierto? Esto si lo dice Fernando. Si lo colocamos al final, entonces quiere decir que todo lo anterior lo dice Fernández sin necesidad de las comillas. ¿Sí me es claro la parte de las comillas? Sí, señor. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, perfecto. ¿Qué deberíamos ajustarle cuando la cita la vamos a hacer acá al final? Entonces, quitamos las comillas. ¿Dónde está la otra? Acá. ¿Y cómo es la cita? Entonces, chicos, siempre la cita, cuando yo termine mi texto, punto, coloco, abro, si la vamos a hacer al final, abro paréntesis, coloco el apellido del autor, el año, Fernández, quito
el nombre porque en APA el único lugar donde colocamos el nombre, digamos que todo completico más o menos sería acá las referencias bibliográficas, pero no vamos a colocar Fernández Pedro, sino vamos a colocar Fernández P, ¿sí? ¿Por qué? Porque APA no coloca el nombre completo, porque es una invitación que se le hace al investigador, al escritor, que está empleando normas APA en buscar quién es Fernández, por ejemplo. Fernández Pablo, Fernández Pedro, Fernández Paola, Fernández Patricia, ¿sí? Porque qué tal que yo ponga esta cita digamos, estoy haciendo un trabajo investigativo y mi investigación prácticamente cité 10 veces a Fernández. Lo mínimo que uno puede sacar la conclusión es decir que Fernández es su autor principal, ¿cierto? Que Fernández es el autor, digamos, con el que ustedes se casaron y apoyaron su investigación, ¿sí? Entonces, partiendo de ello, lo mínimo que yo debo hacer es conocer quién es Fernández. ¿Será Fernández Patricia? ¿Será Fernández Pablo? ¿Será Fernández Pedro? Porque qué tal que me pregunten en una, por ejemplo, en una exposición, le digan eso. Yo veo que ustedes utilizaron en su investigación a Fernández aproximadamente unas 10 veces, o veo que nombran a Fernández y que Fernández dijo, y que Fernández lo otro, y que lo uno, y que lo aquello, y les pregunten, bueno, ¿y quién es Fernández? Yo desconozco quién es Fernández, y ustedes también. Entonces, es importante eso, ¿cierto? Saber, y por eso la invitación que APA hace, y solamente coloca Fernández, en la cita solo vendría acá. Fernández, el año, digamos, 2021, acá también es importante tener en cuenta algo. Nosotros estamos en el año 2023. Lo que dice Norma Zapa es que ojalá para cuestiones de que nuestra información sea lo más fresca posible, lo más, digamos que, mm, reciente posible, que busquemos autores 5 o máximo 6 años atrás del año actual, ¿cierto? Entonces estamos en el 2023, vendría más o menos 2018, 2017, ¿cierto? 18, 19, 21, entonces 23, sí. Más o menos 2017 a más tardar, que busquemos información del 2017 al 2023, ¿cierto? Estamos más o menos 6 añitos con información que no es tan desactualizada como, por ejemplo, decir en 1990 Fernández dijo, es que ya 30 y, ¿qué? 2 años, ya es bastante imposible que Fernández, hablando de tipos de texto, no haya algo, hablando, por ejemplo, de la lectura, del ensayo, del resumen, nadie haya hablado de eso en 32 años, ¿sí? Entonces busquemos información de pronto del 2017 sobre los tipos de texto, algo que sea más reciente. O como hablar de, sí, en 1990 de la educación a distancia. Ya existía la educación a distancia, pero ¿qué términos llevaba la educación a distancia en ese momento? Tal vez no hablábamos de sesiones en Zoom, ¿cierto? Tal vez en 1990 no estábamos hablando sobre por ejemplo, YouTube, ¿sí? O más o menos, ¿sí? No era tan cercano. Entonces, cosa de que sí, en estos tiempos de acá para acá ya hemos ido avanzando en nuevas tecnologías, en nuevas formas de percibir la educación a distancia. Entonces, siempre tratemos de buscar eso. Pero ustedes dirán, hay información que es muy importante, por ejemplo, de autores que son fundamentales para mi disciplina. Ustedes, por ejemplo, que son de finanzas, bueno, yo desconozco en estos momentos autores referentes al tema de las finanzas, pero digamos que ustedes cuando vayan a empezar, ustedes hasta ahora pues están conociendo todo esto, van en primero, van a buscar y muy seguramente sus profesores, sus tutores de asignaturas disciplinarias les hablarán de alguien en específico, ¿cierto? No sé, de pronto de Kant, bueno, de alguien importante y ustedes dirán, pero pues ya es un autor que inclusive ya falleció o sí, bastante tiempo, de pronto estamos hablando
de 1885, ¿no? 1885. Ya no lo citamos. Entonces, claro, si es un autor y si es alguien importante y fundamental dentro de su disciplina, entonces lo que se debe hacer es una cita de cita. Imposible que si es un autor tan importante, como por ejemplo para la psicología Freud, nadie haya hablado de Freud dentro del 2017 al 2023. Muy seguramente alguien habló y trajo a Freud desde años anteriores. Y ha sido una cita de cita de cita. Entonces, digamos que Fernández, ay, Fernández, en el 2017 habló de Freud, ¿cierto? Y yo quiero hablar de Fernández en el 2023, ¿cierto? Entonces puedo colocar, la cita sería así. Fernández 2017, ¿cierto? Hago una rayita y aquí coloco digamos que habló Martínez en el 2018. No, Fernández en el 2023, perdón, en el 2023, que es la tepa la que nos estamos haciendo. Entonces, alguien buscó a Fernández, Fernández habló de Freud en el 2018 y Martínez lo trajo tal vez en el 2023, algo más reciente, y finalmente habló de quién, de Freud. Menciona que, ¿sí? Entonces así empezamos a escribir. Es una cita de cita que inclusive esta del 2017 nos puede servir porque pues no es tan antigua, seguramente de Fernando, ¿sí? Pero de pronto este encontró a este, sí, y lo ha ido trayendo con el tiempo. Eso vendría siendo una cita de cita. Solo, esto se utiliza solo cuando de verdad el autor es muy importante, es alguien que de verdad tiene que estar ahí porque pues hizo una teoría y que cómo va a quedar pues borrada. Es algo que aún todavía se sigue usando. ¿Mm? Bueno, eso es en cuanto a la cita de citas. Y estamos aquí finalizando entonces con nuestra cita. Fernández 2021. Ponemos aquí solamente página, punto, ¿cierto? De la 20 a la 22. Así haríamos una cita. ¿Listo? Apellido, año y la página. ¿Clarito está ahí? Eso en Sí, cuanto, señora. cuando estamos hablando que la cita va al final del texto o en la mitad del texto. Pero si resulta que la cita es acá, al comienzo, entonces colocamos Fernández, no va entre paréntesis, ¿cierto? 2021, comillas, menciona, aquí terminan las comillas, quito esto de aquí porque esto se me confunde. Y al finalizar acá, coloco la página. Página 20 a la 22. Ah, me comí la P. ¿Es claro? ¿Sí nota la diferencia? Entonces, acá no va entre paréntesis, solo colocamos el apellido, el año, lo colocamos entre comillas, finalizamos las comillas y ponemos la página al final. ¿Listos? Esas vendría siendo cuando lo menciono desde acá. Fernando 21 menciona que, Perdón, este menciona, se supone que lo dije yo, entonces no va entre comillas. Desde donde empieza a hablar el autor. Desde acá. Listo, menciona que, pues ahí serían las comillas. ¿Listos? Otra cosa, chicos, resulta que a veces nosotros nos dicen, queremos dar esta idea, ¿cierto? Pero con nuestras propias palabras. Eso se llama lo que se reconoce como el parafraseo, ¿sí? Parafrasear es conservar la idea del autor, pero yo la convierto en mis palabras. ¿Se cita? Les pregunto.
¿Debemos citar cuando vamos a parafrasear? Uy, no sé, profe, ahí sí me corchó a mí. Profe, creería que no. ¿No sé? Bueno, entonces, Sí, sí, señora. señora. Yo digo que sí, profe. Bueno, A digamos, sacar ideas del autor. como nosotros estamos copiando la idea, ¿cierto? Del autor, sí lo debemos citar, pero ya no vendrían las comillas. Entonces ponemos algo como Fernández 2021 manifiesta, digamos, voy a trasladar esto. Vamos, dice, el reconocimiento de la situación contextual manifiesta que en un contexto, las lecturas em, sinónimos se desarrollan, se plantean, se describen, se comienzan, se comienzan eh, antes, no, pero se comienzan como se vayan, como se establezca, les establezca la lectura. Sí, entonces estoy prácticamente contando lo mismo, pero con mis palabras. ¿Esto por qué lo uso? Yo lo uso porque de pronto yo venía aquí atrás con un texto que al copiarlo aquí por ningún lado de pronto me cuadre, ¿cierto? Queda de pronto mal, entonces al copiarlo literal, como dice el autor, no me queda bien establecido, entonces yo conservo su idea, pero la transfiero a mis palabras, ¿sí? O también para jugar con ello, porque a veces los textos solo citas, 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 también están solos. Ojo con eso, ni mucho, que también pase mucho cuando nosotros escribimos. A veces hay solamente un trabajo de una página y son como 20 citas. Y uno dice, pero ¿y en dónde está la producción de los estudiantes, sí? Por lo menos deben haber, si es un trabajo de una hoja, por lo menos máximo 2 citas, ¿sí? Más espera producción de parte de uno que de la cita. O tampoco que haya una hoja y no haya nada, ni una cita, ¿sí? Entonces, ni mucho ni poco. Siempre todos los extremos, chicos, es malo. Ni mucho ni menos. ¿Listos? Entonces, eso sí se cita y se citaría de esta forma, Fernández 21, ta, 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 y si está la página, pues al final lo copia. ¿Listo? Y finalmente, chicos, ya antes que ya se nos acabó el tiempo, pero pues por la que les quede clarita la parte de las referencias. Las referencias en todo lo que tenga que ver, el resumen, ¿cierto? El resumen de todas mis citas. Si yo utilicé, les pregunto, Fernández 21, 10 veces a Fernández 21, a 2020-21 los cité 10 veces, ¿será que 10 veces lo tengo que referenciar acá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que no? Entonces, No, profe, pues con una basta, ¿o no? ajá, perfecto. Entonces, mi cita quedaría así, solamente si no cambia nada, porque qué tal que sea Fernández, no en el 2021 sino en el 2022, ¿sí? Si eso cambia, así sea el mismo nombre del título del archivo, así sea la misma edición, no importa. Resulta que esto lo dijo fue en el 2022 y no en el 2021, ahí sí haría otra referencia. Pero si es todo igualito, no habría inconveniente, solo se referencia una vez. Entonces colocamos Fernández 20, entonces acá, Fernández, coma, P, ¿cierto? Porque dijimos que era Pedro, el año 2021, cerramos. ¿Qué sigue? Ustedes que ya lo hicieron, referencia Fernández, coma, P 2021, punto. ¿Qué sigue después de esto? Ya estamos hablando de la referencia, ¿no?
Entonces, algo ustedes ya me habían dicho antes. ¿Qué viene yo después de colocar Enlace, profe. el enlace? Antes del enlace, El título del libro. el título del libro, ¿cierto? Entonces, digamos que se llamó o el título de la revista o del artículo, ¿cierto? Los tipos de texto. Esto es solamente si, si solo tiene un título, porque a veces trae subtítulos, trae capítulos. Si de pronto trajera un capítulo o trajera de pronto un subtítulo, ¿cierto? Entonces, digamos, textos narrativos. Solo vamos a hablar de los textos. Esta cita se la saqué de los textos narrativos. Entonces, va esto entre comillas y en cursiva y da a entender que esto es el subtítulo, ¿sí? Textos narrativos. Ah, es que en la lectura se llama los tipos de texto, pero la cita la sacaron dentro de los textos narrativos, ¿sí? Eso. O resulta que no trae ningún tipo de subtítulo, entonces diría así, los tipos de texto viene, si es una revista, entonces revista, no sé, coloquemos revista psicotema, bueno, estoy, sí, así se llama, ¿cierto? La revista. O de pronto que la revista sea, o no sea una revista, sino sea una editorial. Entonces es un libro editorial, ¿cierto? Editorial, no sé, coloquemos norma, ¿sí? Esa es la diferencia, las formas de hacerlo. Editorial norma, coma, y colocamos el país. Por ejemplo, algunos lo traen, Colombia, y a veces también traen la ciudad, digamos Bogotá, ¿cierto? Si lo traen, si no, pues no. Pero siempre sí es importante definir si es una revista o si es un libro que vendría siendo editorial, ¿cierto? Y ahí sí viene lo que ustedes tanto les dicen, el bendito enlace. Si es, bueno, hago acá también otro paréntesis. Si el libro es de primera fuente, ¿qué quiere decir de primera fuente? Que es un libro que yo tengo en físico, ¿cierto? Vendría la referencia está ahí, ¿sí? Porque es algo que yo tengo en físico. Pero como casi que el 99% de las cosas que estamos consultando vienen de internet, entonces acá sí copio el enlace que me arroja pues la página donde lo estoy sacando. Y vendría así. ¿Qué queda mal, chicos? Que ojalá no lo hayan hecho ahorita en la primera entrega. Que las referencias las referencias bibliográficas se limiten a esto, a solo enlace. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señora. ¿Este trabajo es grupal o individual? Buena pregunta, no sé. Ahorita miramos bien, pero creería que puede ser en grupo, no importa, eso también es autonomía docente. Si ustedes lo quieren hacer en grupo, sí, si lo quieren hacer en grupo máximo de A3, lo pueden hacer. No habría Profe, pero ahí dice individual. ¿Segura si se puede en grupo? Sí, sí, Porque no, ahí no dice leí, individual no, en la... no me fijé si Sí. era individual. No, no importa. Sí, por mí sí, Ah, listo. lo pueden O sea, hacer grupos de 3. en grupos de 3. Sí, lo pueden hacer en grupos de Listo, 3. vale. Sí, no, no importa. Lo importante es que si se van a hacer en grupo, pues ya saben que lo deben de manera individual subir. ¿Listos? Bueno, está a ver aquí. Profe, Entonces, pero igual si se hace en grupo, digamos, cada punto debe ser desarrollado de forma individual, porque pues ahí dice que de forma individual de su argumento, pues sería como lo mismo. de forma individual. Ah, en los cuadritos, no porque digamos que cada uno puede dar de pronto su perspectiva. Pensamos, recuerde que ahí dicen que se puede redactar en primera persona. Digamos, y en la parte del ensayo, ahí mismo les dice, se piensa, se cree, ¿cierto? Pensamos, llegamos a la conclusión, ¿cierto? Porque ustedes son autores. Porque digamos en un libro, cuando es en grupo, ¿qué? Ah, y eso me faltó explicarles aquí, por ejemplo, Fernández no se hizo solo, Fernández, coma, por ejemplo, Martínez. Fernández, Martínez, 220-21, ¿cierto?
Entonces ustedes no se hicieron en grupo, ustedes hicieron en grupo, perdón. Entonces colocan pensamos, creemos que los tipos de texto están, que un ensayo es, ¿cierto? Ustedes deberán llegar a un consenso donde, digamos, que definan lo que les está pidiendo. Ah, listo, listo, profe. Ya entendí. Eso. Exacto. Profe, ¿hasta cuándo va la entrega de este trabajo? Ya les había dicho que hasta el 20, creo, dice hasta el 20 de marzo, sí. 20 de marzo. ¿Vale? Bueno, entonces ya para finalizar, esto que ustedes presenten así quedaría completamente mal, ¿sí? Y solo enlace no dice nada. Entonces yo esperaría que colocaran acá la referencia completa que sería así. ¿Listo? Los tipos de texto, listo. Ahí quedaría perfecto. Sí, acá me faltó rápidamente explicarles. Si es con otro autor, la referencia sería, entonces, referencias, por ejemplo, fueran 3 autores, Fernández, P, acá vendría otra comita, de pronto Martínez, y colocan esta ahí. Y López, por ejemplo, S. ¿Sí? Así se presenta una referencia cuando es más de un autor. Entonces, si fuera otro autor, en vez de la I, acá vendría otra coma, ¿cierto? Ay, aquí me comí Martínez, no le puse el nombre a él. Martínez, coma, Julián, por ejemplo. Y aquí, coma, no, la coma no va ahí. Ahí sería I, López, porque es el último. ¿Listo? Si hubiera otro, entonces acá se vendría coma y así sucesivamente. ¿Listos? Esto es lo mismo acá, Fernández, entonces ya no irían los nombres, sino solo los apellidos. Fernández, Martínez, López, no, mentiras, Fernández, Martínez y López, pero en la cita no viene esta I, sino digamos Fernández y Martínez, tiene la I normal. Me hago entender, Fernández y Martínez. 2021, ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Sí, aquí ya había un error mío. Profe, entonces nos vemos el martes. No, acá. Sí, no me acuerdo cuándo es el entre semana, es el martes, ¿sí? Que tengo que Sí, ver. la vez pasada la vamos a dejar para el martes, si no estoy mal. A las 7, ¿cierto? Sí. Entonces, el martes nos volvemos a ver y Bien. explicamos mejor la parte ya como tal de la temática, ¿sí? Todos los tipos de texto para que ustedes pues vayan también teniendo una idea de eso. ¿Listos? Y pues ya con esto cerramos la parte de las normas. Obviamente esto es mucho más que citas y referencias, para eso está el manual. Ustedes deben buscar qué fuentes se utiliza, cómo se coloca las páginas, cómo se redacta una portada, ¿sí? Si se justifica, si no, APA no se justifica, todo va es alineado a la izquierda, no se justifica, ¿sí? Todas esas cositas y muchas más pues están en los manuales. Entonces la idea es que ustedes también revisen, sino que me parecía importante precisar en la parte de las citas y las referencias, para que ustedes también tengan una idea de cómo se hace. Entonces ya a partir de Profe, el martes, ¿a qué hora sería la clase? a las 7, ¿cierto? Siempre la hacemos a las 7. Porque es que, por ejemplo, en mi caso yo salgo a las 8 a trabajar. Pues ya saben que como lo de hoy siempre las personas que no puedan asistir, pues queda grabada. Entonces, para que pues después yo les envío el enlace, siempre les he enviado tanto por el correo como por el grupo los links para que revisen nuevamente. ¿Listos? No la hago más tarde porque muchos también pues tenemos otras obligaciones y nos cansamos, ¿sí? O sea, a veces la temática también a las 8 de la noche, de 8 a 9 ya se hace más agotadora. Entonces la hago ni a las 6 porque sé que la gran mayoría salimos a las 6 y de aquí que llegamos a la casa más o menos las 7, entonces por eso la dejo de las 7 a máximo 8:30, de ahí de lo que nos gastemos. ¿Listos? Entonces los que no puedan asistir, pues queda grabado y cuando tengan el tiempo, pues la pueden volver a ver. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Pues entonces nos vemos el martes, que tengan buen día, Gracias, buena semana y estamos hablando. Gracias, profe, buen día. Bueno, que estén Chao, bien. profe. Chao, chao.